Apocalipsis 13, 1 hablando de América dice y vi otro bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero. Y hablaba como un dragón. Ahora solo quiero hacer una pregunta. Esto está hablando de América aquí, así que la Biblia dice que América, lo sabemos, surge como un cordero. Lo que significa que tendrá principios cristianos, pero dice que eventualmente hablará como un dragón. Ahora mi pregunta es cómo habla este dragón o cómo actúa este dragón. Como vemos al dragón actuando en Apocalipsis 12. Cuando nació el niño. Dice Jesús en Apocalipsis 12, creo verso 3 y 4 dice que el dragón se paró delante del niño listo para hacer lo que fuera para devorar al niño entonces. El dragón cuando nació Jesús quería matarlo por una ley. Recuerden, a Herodes hizo una ley que todos los niños de 2 años y menos deben ser asesinados. Entonces el dragón nombró a un señor a través del rey Herodes Satán para tratar de matar a Jesús a la edad de 2 años. Entonces, cuando dice que Estados Unidos va a hablar como un dragón, ¿qué significa eso? Les digo que Estados Unidos va a hacer si cuando Jesús nació, Satanás incitó a Herodes a hacer una ley para matar a Jesús. Si Estados Unidos va a hablar como un dragón, ¿qué significa eso? Que va a implementar leyes que buscarán matar a la gente. Quienes verdaderamente están siguiendo a Jesús, pero será sobre cuál es la gran crisis en el versículo 15 sobre la adoración. Ahora el hablar de América tiene que ver con 2 ramas de América. Usted dice, ¿qué quiere decir con el espíritu de profecía? Menciona esto el hablar de Estados Unidos, 2 ramas del Congreso de Estados Unidos. Y la Corte Suprema. Estos 2 órganos se basarán en inspiración y tendrán mucho que ver con la aplicación de una ley dominical. El Congreso y la Corte Suprema. Ahora el Congreso. ¿Sabe usted qué es el Congreso? ¿Alguien? ¿Sabes qué? Congreso. ¿Cuál es la función del Congreso? ¿Alguien sabe cuál es la función del Congreso? ¿Cuál es su función para hacer leyes? El Congreso hace leyes. Entonces, ¿no crees que la ley dominical tiene que venir del Congreso? ¿Pero qué hace la Corte Suprema para hacer cumplir la ley? Entonces, hablar de Estados Unidos como un dragón significa que Estados Unidos la va a aplicar el domingo, pasará por el Congreso y será apoyada por la Corte Suprema. Eso es hablar de una nación. Quiero que vean esta cita donde Elena de White dice esto. Mire esta cita, esto dice H. Gran controversia, página 442. Ella dice que los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo apuntan a una sorprendente contradicción entre la profesión y la práctica de la nación, así representada. El hablar de la nación es la acción de sus autoridades legislativas y judiciales. Ahora hacen una pausa cuando dice legislativa. ¿Cuál es la rama legislativa de Estados Unidos? Legisl de justo significa que hace las leyes. Congreso. Luego dice la autoridad judicial. ¿Qué rama de Estados Unidos es que la Corte Suprema? Entonces se basó en la inspiración de donde debemos esperar que venga la ley dominical. Si la Biblia dice que Estados Unidos va a hablar como un dragón y en un profeta interpretando el habla de la nación, tiene que ver con el Congreso y la Corte Suprema. ¿De dónde debemos esperar que venga el Señor? Del domingo. Del Congreso y del Congreso y de la Corte Suprema. Aquí es donde debemos esperar que ahora cuestione esta ley que van a hacer cumplir, que van a hablar como un dragón. Basado en el versículo 15, como describe el versículo 15 este. 10 que como un dragón significa perseguir, perseguir y matar, como lo describe el versículo 15. Dice que se formó la imagen. Él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. Que la imagen de ambos hable. La imagen debería hablar. Lugar. Congreso. Corte Suprema viene de estos 2 lugares. Tiene que venir del Congreso. La ley va a venir del Congreso, pero ¿quién va a sostener la ley? Corte Suprema. Corte Suprema. ¿Qué va a hacer sobre qué adorar la imagen de la bestia? Va a terminar con la adoración. Ahora quiero que veas lo que sucedió hace unos días. Hace unos días me sorprendió. 14 de marzo de
2024 el Comité del Senado de los EU, que anhela una semana laboral de 32 horas, argumentó que las personas no pueden asistir a la iglesia los domingos si trabajan 70 horas. ¿Entienden lo que esto significa, amigos? Estaban discutiendo el 14 de marzo. Estaban discutiendo que necesitamos reducir la semana laboral para que la gente pueda asistir a la iglesia los domingos. Quiero que vean qué dice aquí el único senador socialista y jefe sindical de Estados Unidos que sacudió Detroit dice que ya es suficiente, es hora de una semana laboral de 4 días. Semana laboral de 32 horas sería introduce un proyecto de ley en el Congreso. Se le permitirá escuchar. Escuche. Hoy en día está sucediendo algo bastante extraño en Estados Unidos. En el año 2000, el 70% de los estadounidenses pertenecen a una religión, institución, pero hoy ese número es del 50%. Esto ha sido una disminución bastante precipitada en la capacidad o voluntad de los estadounidenses de ir a la iglesia o a una institución religiosa de manera regular, y creo que eso tiene muchos impactos amplios en nuestra sociedad. Pero hay muchas razones para eso. Pero una de ellas es que los estadounidenses simplemente tienen menos tiempo libre cuando tienes que trabajar 70 horas para lograr el mismo nivel de vida para tu familia que con 40 horas. Te habrían dado algunas décadas. Hace no tienes tiempo para ir al estudio bíblico del miércoles por la noche. Es posible que ni siquiera tengas la capacidad de asistir a los servicios de la iglesia un domingo. Puedes hablar sobre la iglesia si quieres o si no quieres, pero es simplemente cierto que algunas de las actividades de tiempo libre, algunas de las instituciones que los estadounidenses encontraron valiosas y significativas son menos accesibles cuando tienes que trabajar tantas horas. Me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, lo digo en serio. ¿Conoces? Una de lo más importante es que una de las cosas de las que hablamos con la semana laboral de 32 horas cuando la incluimos en nuestras conversaciones contractuales fue el hecho de que queríamos crear un equilibrio entre el trabajo y la vida personal y, como digo, cuando tienes varios trabajos para vivir del sueldo al cheque de pago o estás trabajando 7 días a la semana 12 horas al día, algo es algo más se sacrifica en eso y eso es lo que termina sucediendo. Tú tienes que sacrificar, ya sabes, su capacidad de ir a la iglesia si es algo más que hacer un domingo. Tal vez tengas un domingo libre y no hayas dormido en toda la semana y te pases todo el día durmiendo. Quiero decir, esa es una realidad que enfrentan muchos trabajadores en algunos de los horarios en los que trabajan. Y creo que el Congreso tiene una obligación aquí y prioridades de gasto y regulaciones, y esa puede ser una palabra fea para algunas personas que representan a las empresas. Escuchen. Estoy de acuerdo con usted. Creo que deberíamos tener un interés en el tiempo libre, ¿verdad? Deberíamos tener un interés en asegurarse de que las personas puedan encontrar valor fuera del trabajo. Mucha gente encuentra valor en el trabajo y me alegro de que lo hagan, pero mucha gente encuentra más valor en las instituciones, los clubes sociales y las iglesias que afiliado. ¿Estás viendo lo que están discutiendo, amigos? ¿No estás viendo? ¿No estás escuchando las campanas sonar? ¿No puedes ver que nos estamos acercando a la ley dominical que los senadores estadounidenses están discutiendo sobre la reducción de la semana laboral para que la gente pueda ir a la iglesia los domingos? Amigos, caminamos gradualmente hacia la prueba final, caminamos gradualmente. Y la pregunta es si estamos obteniendo la victoria sobre hijo, ya sabes, en Hechos de los Apóstoles, página 312 antes de Hechos de los Apóstoles 3 y 12, ¿sabes qué se nos dice en el libro de Ages? 3 y 24 dice en Desedades 3 y 24 dice: al rechazar a Cristo la nación judía cometió el pecado imperdonable. Hagamos una pausa allí. Que cometió la nación judía al rechazar a Cristo? Ella dice al negarse, continúa y dice al rechazar la invitación de misericordia. Nosotros también podemos cometer el mismo error. ¿Estás escuchando lo que dice la inspiración? Que si nosotros, Dios nos invita y nos ruega que nos alejemos del pecado y rechazamos su invitación, ella dice que nosotros también cometeremos el mismo error de la nación judía. Ella continúa diciendo en esa misma cita que dice que el que continúa en el Estado no tendrá esperanza ni perdón y perderá todo deseo de reconciliación con Dios. ¿Escuchan lo que dice la inspiración, amigos? Que si escuchamos la invitación de la misericordia y nos negamos a ceder ante ello, lo que significa
Que escuchamos a Dios suplicándonos que abandonemos nuestros pecados, pero elegimos no abandonarlos. La inspiración dice que muy pronto perdemos incluso el deseo de reconciliarnos con Dios. Seguro, amigos, no podemos jugar. Esto nos indica que ya casi estamos en casa. Sí, ahora para algunos es el hogar de la noche eterna y para algunos es el hogar de la mañana eterna. Ustedes van a decidir, amigos, les digo que estamos casi en la prueba final que determinará nuestro eterno destino, si alguna vez deberíamos estar suplicando, ayunando y agonizando por la victoria. Ahora sabes que el día no debería pasar si te ves débil, cayendo y tropezando. ¿Sabes lo que debes hacer? Deberías ayunar y orar por la victoria incluso si no lo haces. No duermes, estás agonizando y orando, deberías hacerlo, amigos. ¿Cómo podemos estar tan cerca de nuestros semejantes? ¿Sabes lo cerca que estamos de que nuestro destino eterno se decida y no podemos vivir una vida normal porque no estamos viviendo en tiempos normales? Será un te lo digo. Seríamos unos tontos si intentáramos vivir una vida normal cuando no vivimos en tiempos normales. Ahora deberíamos estar agonizando. Señor, queremos la victoria sobre nuestro Hijo. Hechos de los Apóstoles 312, ella dice lo que sea. El hábito o la práctica que conduce al pecado y deshonra a Cristo debe ser desechado, sea cual sea. El sacrificio, no importa lo que ella diga, lo que sea que el sacrificio deseche. La inspiración del pecado continúa diciendo, ella dice que un pecado acariciado en el alma es suficiente para producir la degradación del carácter y engañar a otros. Solo un pecado apreciar, ella dice, es suficiente para trabajar la degradación de tu carácter y engañar a otros. Ahora quiero que veas, mira lo que Trump dijo, quiero que veas. Este es Donald Trump, el hombre que dijo que mostramos. Ahora quiero que veas lo que tiene que decir sobre el cristianismo. Escucha lo que Trump va a decir sobre el cristianismo protestante. Estoy muy orgulloso de ello. Presbiteriano para ser exacto. La Biblia ciertamente lo es. Uno de sí me refiero es el libro 2 Corintios 3 y 17. Ese es todo el juego. Tal vez no sea tan perfecto en la Biblia, pero fui a la escuela dominical durante muchos años y luego voy mucho a la iglesia, siempre en Navidad. Siempre. Pascua, soy una persona que asiste a la iglesia los domingos y cuando bebo mi pequeño vino, que es prácticamente el único vino que bebo, y tomo mi pequeña galleta, supongo que es una forma de pedir perdón y lo hago con la mayor frecuencia posible porque me siento limpio. La Biblia es especial, la Biblia cuanto más la ves, más la lees. Más increíble es Proverbios, el capítulo nunca ha sido de envidia. He tenido esa cosa toda mi vida en la que Trump está a favor de los llamados amigos cristianos. Te estoy diciendo ya. Casi estamos en la prueba final, ya casi llegamos, ya casi llegamos. ¿Sabes por qué Dios ha dado trabajo médico misionero también para combatir el egoísmo y la codicia? Desprende tú. Tiempo, volumen 518, cita muy importante. Ella dice, ¿quién de nosotros está siguiendo fielmente el patrón? ¿Quién de nosotros ha instituido y continuado la guerra contra el orgullo de corazón? ¿Quién de nosotros se ha esforzado seriamente en luchar con el egoísmo hasta que ya no more en el corazón y se revele en la vida? Amigos, estamos luchando con Dios en oración por la victoria sobre el egoísmo. Estamos pasando nuestros días como paranormales. Sí, como paranormal, sí. Pasaré 5 minutos en oración, pasaré 5 minutos leyendo la palabra y eso es todo, y luego te preguntas por qué eres tan débil. Espiritualmente, nos preguntamos por qué el pecado está entrando en la victoria. Amigos, necesitamos pasar más tiempo con el Señor. Necesito luchar más en oración, necesitamos, concluyo. Quiero que vean lo que está haciendo el gobierno de los EU. Escuchen esto. Esta también fue una reunión que tuvo lugar hace un par de días, el 7 de marzo de 2024, no hace mucho. Escuchen. Comenzaremos con las declaraciones de apertura, luego pasaremos a nuestros testigos, el propio Rec para una declaración de apertura. El gran.
Gobierno estaba en connivencia con las grandes empresas tecnológicas para censurar a los estadounidenses, eso es lo primero que aprendimos, pero ahora es el gran gobierno el que está en connivencia con los grandes bancos y las grandes empresas para espiar todo lo que los estadounidenses compran en todos los lugares a los que van. Todo lo que hacen el gran gobierno breves datos financieros porque están llenos de información confidencial sobre usted. Nuestra investigación comenzó cuando un denunciante del FBI, George Hill, llegó a América Gemela espiando a los ciudadanos estadounidenses. Todo lo que están comprando, cada detalle de la vida, amigos, esto no es un indicativo de que las cosas están sucediendo. Así que todos los soldados romanos están rodeando la ciudad, lo vemos ante nuestros ojos. Recordemos Apocalipsis 13, 1:17 dijo que nadie podía comprar ni vender el que tenía la marca. Hemos visto preparativos para el 8 de marzo de 2024. Dice que un activista político predice que podríamos tener un CBDC antes de las elecciones de 2024. ¿Qué es el CBDC? La moneda digital del Banco Central mueve todo lo digital. Pueden controlar cuando todo sea digital. Esto es lo que están diciendo. Antes de las elecciones en 2024 podría haber una moneda digital del Banco Central. Ahora sabes quién es este hombre. Ahora alguien dice cómo vendrá ese CBDC. Tiene que haber un colapso para poder introducir CBDC. ¿Sabes quién es este hombre? El presidente de un país llamado El Salvador. ¿Sabes que El Salvador tenía la tasa de criminalidad más alta del mundo? Tiene una de las tasas de criminalidad más bajas cuando asumió la presidencia. ¿Sabes que en El Salvador la mayoría son jóvenes nacidos en el país? Salvador. Naces joven y te conviertes un gángster. Sí, hay solo dos pandillas. Dos pandillas en El Salvador y todo el país está dividido en sus dos pandillas. El gangsterismo controla el país. Incluso dentro de la prisión, está controlado hasta el gobierno y él vino y todos los que tenían un tatuaje de un cartel de gángster, lo puso en prisión, seguro. Mientras no te importe, no cometiste ningún delito, irás a prisión y él limpió por completo toda la nación. De hecho construyó nuevas prisiones y sentenciaron a algunas personas a 1000 años, seguro, 8000. Diciéndote cuando lo veas ahí, algunos de ellos parecen haber sido sentenciados a 218 por 800 años para no volver a ver la luz del día en esa prisión. No ves la luz del día, te quedas dentro de la prisión, duermes en una cama de metal sin almohada, usa tu toalla como almohada y eso es todo. Las luces permanecen encendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que este es el presidente de ese país. Ahora quiero que veas lo que tienen que decir sobre Estados Unidos. Quiero que escuches lo que tienen que decir sobre Estados Unidos porque nosotros vi CBDC, pero antes de que eso suceda debe haber un colapso y, por cierto, en un evento estadounidense, hay otros síntomas que son aún más difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la situación financiera de los Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores, aquí siempre me dicen que el problema son los impuestos altos, pero se equivocan. Claro que los impuestos altos son altísimos aquí en Estados Unidos. Te doy que tienes razón en eso, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema no es en los altos impuestos en sí mismos, pero el hecho de que ni siquiera son realmente del gobierno, ni siquiera esos altos impuestos, más altos que en muchos lugares del mundo, ni siquiera esos impuestos realmente financian al gobierno. Entonces, ¿quién financia al gobierno? El gobierno se financia con bonos del tesoro. ¿Y quién compra los bonos del tesoro? Principalmente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la FED? Imprimiendo dinero. ¿Pero qué respaldo tiene la FED para que ese dinero se imprima? Los propios bonos del tesoro. Básicamente, se financia al gobierno imprimiendo dinero del aire. Pregunte, alguien podría preguntar. Bien, entonces, si el gobierno puede imprimir cantidades limitadas de dinero de la nada, ¿por qué recaudaron impuestos?
Quiero decir, en teoría, tendría sentido, si pueden imprimir cantidades ilimitadas de dinero, porque necesitarían impuestos. Para la respuesta. Es simple pero es muy impactante. El verdadero problema es que pagas altos impuestos solo para mantener la ilusión de que estás financiando al gobierno, cosa que no es así. Es impactante pero es cierto. El gobierno se financia con dinero, imprimiendo papel respaldado con papel, una burbuja que inevitablemente estalló. La situación es incluso peor de lo que parece, porque si la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo se dieran cuenta de esto, nuestra confianza en su moneda se perdería, el dólar caería y con él la civilización occidental. Escuchó lo que dije. Tuve que decir que cuando Estados Unidos imprime dinero constantemente, dice que es cuestión de tiempo antes de que colapse, y cuando colapsa, dice que toda la civilización occidental hace lo que colapsa con ella, por lo que Estados Unidos está a punto de colapsar, lo que va a dar origen a una moneda digital del Banco Central. Dice ahora el 28 de febrero de 2024 Visa avanza hacia un sistema de pago de identificación biométrica para reemplazar los pines y contraseñas. Aquí es donde vamos. El gobierno del Reino Unido colabora con la gran tecnología de la ONU para crear extractos bancarios vinculados a la identificación digital. Amigos, está claro que todo se acerca cada vez más. Hemos estado rodeados. Alguien dice que tal si dejamos a Occidente a un lado. ¿Qué pasa con los ladrillos? ¿Naciones qué? Decimos por los ladrillos naciones. No. Ladrillos para crear un sistema de pago basado en blockchain. Ayuda de Putin. Blockchain es el banco central. Moneda digital lo mismo. Es una moneda digital. Amigos, donde quiera que miremos estamos rodeados. Que Dios nos ayude, amigos, a quitar el pecado de nuestra vida, especialmente la codicia, mientras nos preparamos para el inminente regreso de Jesús.